No hay democracia si no cabemos todos, efectivamente. Y el gobierno, por boca de gente como el director o presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, abiertamente ha excluido de esa democracia a los tres partidos de lo que ellos llaman las tres derechas: Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Las consecuencias luego se ven en forma de esos altercados que estamos viendo en estos días y que son enormemente preocupantes. Y uno de esos altercados lo vivió en primera persona Rocío Monasterio. Rocío, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, fue en Segovia, ¿verdad? Sí, y fue ayer. Segovia ayer. Sí. Creo que tenemos las imágenes para que usted se haga una idea de la temperatura que alcanzó la cuestión. Helo ahí. Es decir, un grupo de gente convencida de que está luchando por el bien se lanza, rompiendo cualquier criterio elemental de libertades públicas, contra alguien a quien una buena parte de medios, los medios de los que ellos se alimentan, han identificado como el mal absoluto. A partir de ese momento, en nombre de la mejor conciencia del mundo, esta gente desarrolla la violencia más impresentable contra alguien a quien han privado de todo derecho a existir. Ese alguien es Rocío Monasterio, que está aquí a mi izquierda. Bueno, yo no sé cómo acabó aquello. No sé si hubo detenciones, no sé si hubo una denuncia por parte de Vox. Sé, y eso es lo malo, que está pasando en otras partes. Lo que hemos visto esta mañana en Barcelona, luego lo veremos más a fondo, es terrible. Y está pasando en más lugares. Sí, es así. Yo lo primero que quiero hoy es condenar lo que ha pasado con Cayetana Álvarez de Toledo y con Maite Pagaza, y desde aquí bueno, pues, mostrarles todo nuestro apoyo, ¿no? Porque yo creo que todos los que defendemos la libertad tenemos que estar juntos en la denuncia y la condena de los totalitarios. Y lo que estamos viendo ahí en Barcelona y lo que vimos ayer en Segovia no es más que la actuación de los totalitarios que quieren cercenar los derechos fundamentales, que es poder ir a, bueno, pues a dar un mitin o una conferencia o a exponer un programa político, ¿no? Y ayer lo que nos encontramos pues fue unos grupos de estos totalitarios violentos y agresivos que no querían que accediéramos, que camináramos por las calles de Segovia. En fin, bueno, vamos a ver, Vox está consiguiendo una cosa insólita, que es llenar todos los lugares donde hay concentración. Incluso cuando es en la calle, como ha ocurrido hoy en ICADE, que luego Antonio Sutimón algo nos contará del asunto, imagino. Contrasta esa movilización con unas encuestas que no terminan de darle, en fin, el arranque que se esperaba a Vox. ¿Cómo valora Rocío Monasterio las encuestas? No digo las del CIS, porque esas ya, en general todas. Bueno, en general esto en Andalucía ya nos pasó. Nosotros íbamos a los mítines y los recibimientos eran espectaculares. En sitios que no tenían mucha población, la afluencia a los mítines era elevadísima, había muchísima gente y nosotros, claro, leíamos los periódicos, veíamos en la televisión y eso no se reflejaba, y las encuestas, por supuesto, tampoco, ninguna. Cuando ya se fueron acercando al final de la campaña, algunos ajustaron las encuestas para no sacrificar su credibilidad de su empresa de encuestas, ¿no? Y eso probablemente lo veamos también ahora. En esta campaña pues está pasando, yo creo, algo parecido. Nosotros vamos a aquellos lugares más difíciles, a aquellos entornos donde el mensaje se supone que llega con más dificultad, y lo que vemos es bueno, mítines de 1000 y pico personas, 2000 personas o 3000 con 2000 personas fuera. Eso es lo que pasó en Córdoba hace 3 días, es lo que pasó ayer en Palencia, es lo que pasó hace unos días en Teruel, y nosotros lo que estamos viendo es que, que España está muy movilizada, que quieren venir a escuchar el mensaje de Vox y que realmente pues está calando, y muchos vienen y nos dicen, por fin alguien está hablando de lo nuestro, ¿no? Bueno, y en Cataluña, y ahora vamos a Galicia. Esto yo creo que va a ser una campaña preciosa, porque va a ser una campaña bueno, pues en la que yo creo que vamos a poder poner voz a una España silenciada que ya tenía ganas de recibir una serie de ideas que nadie defendía, ¿no? Como una de las cosas que habitualmente se han reprochado a Vox en esta campaña, no siempre sin razón, por cierto, es que ¿cómo decir?, el vértigo de la movilización ha tapado el discurso, y al final mucha gente no sabe exactamente qué es lo que quiere Vox sobre tal o cual cosa. Aprovechando que está aquí Rocío, nosotros vamos a plantear cuestiones concretas, cuestiones sobre las que Rocío Monasterio ha hablado en otros momentos y sobre las que no ha hablado en otros momentos, pero que forman parte del discurso de las propuestas de Vox. No solo las preguntas que han preparado nuestros contertulios de esta noche, sino también el trabajo que ha preparado nuestra redacción. Por ejemplo, la cuestión del cheque escolar,
que hace años que circula siempre en la precampaña, que en la campaña nunca termina de sustanciarse y que esta vez Vox sí que lleva en su programa. ¿Qué es el cheque escolar? Cristina Ramos nos lo cuenta. No queda nada para que oficialmente comience la campaña electoral y todos los partidos políticos se ponen las pilas y cogen carrerilla en este sprint final para llegar a la Moncloa. Y uno de los temas que más preocupa a nuestros políticos es la educación. Y no es para menos, porque aún España continúa a la cola en materia de abandono escolar. El último dato refleja que apenas el 54% de los adultos entre 25 y 64 años han logrado un título de educación secundaria, frente al 75% de la media. Es por ello que ante estas preocupantes y escandalosas cifras, Vox quiera poner negro sobre blanco a los problemas que padece la educación en nuestro país. ¿Quieren saber cuál es su receta? Esta, la implantación del cheque escolar. De este modo, los padres recibirían del gobierno un bono por un importe equivalente al coste medio de un puesto escolar en un centro público para que decidan libremente a qué colegio quieren llevar a sus hijos. Con este modelo se estimula su interés, su participación y su dedicación en el proceso educativo. También esta medida promueve la competencia y además contribuye a hacer efectiva la igualdad de oportunidades. En definitiva, la formación de Santiago Abascal quiere que en esta lucha el abandono escolar ya no sume otro suspenso. ¿Podrán conseguirlo? Cheque escolar, Rocío Monasterio. Bueno, el cheque escolar nosotros creemos que es fundamental porque por una parte garantiza la libertad de los padres a poder elegir un colegio. Por otra parte, permite que el Estado no entre hasta el último rincón a adoctrinar a nuestros niños y además facilita o fomenta que los colegios entren en competencia y por lo tanto será más fácil conseguir que los colegios sean excelentes, que es el objetivo, ¿no? Porque todos queremos que nuestros niños tengan una educación la mejor posible y la competencia siempre mejora, que hace que todos nos esforcemos o que los distintos colegios intenten pues ofrecer lo mejor a los padres. Los padres no somos tontos, sabemos lo que es lo mejor para nuestros niños y probablemente elegiremos el colegio que mejor se adecua a lo que creemos que es mejor. Y así, el colegio que no sea excelente, pues no sobrevivirá y el colegio que sea excelente conseguirá ampliar sus plazas. Además, el cheque escolar yo creo que nos puede ayudar a protegernos sobre la intromisión del Estado con temas como la ideología de género, ¿no? Que los colegios tengan y puedan ofrecer un ideario a los padres y que los padres puedan elegir y que se tenga que respetar ese ideario, yo creo que es fundamental y eso no lo estamos viendo hoy. Nosotros ofrecemos el cheque escolar para todos los colegios públicos, concertados y privados. Y luego el cheque escolar se complementa, digamos el cheque ponderado, para aquellos casos de niños con unas necesidades especiales en el que pues hay un cheque extra de manera que esos niños, pues los colegios tengan incentivos a incorporarlos a sus colegios, ¿no? Básicamente. Pedro Insúa tenía una seria objeción, digamos, curricular al sistema del cheque escolar. Sí, vamos a ver, el cheque escolar sería, pues, es una media que se sale de lo que es porque al final no sé si queda claro la explicación, ¿no? Una media que se saca del coste de la escuela pública, una media que es muy difícil de extraer, por cierto, y eso se daría a cada familia, entonces con esa posibilidad, pues después iría a un colegio concertado, a un colegio público, lo que fuera, ¿no? Claro, es una media muy difícil de extraer porque es que un país no es una empresa. Entonces, a ver cómo eres capaz de hallar esa media, eso es muy complicado. Pero además de eso, que me parece una solución completamente secundaria para el problema que tenemos en educación, esto de fomentar la competencia entre centros, que supone que ya es lo que ha hecho la LOCSE, es precisamente lo que fomentaba la competencia entre centros, con la autonomía de los centros y con una serie de giros ideológicos completamente promovidos por el Estado, por cierto, por la propia ley. Se supone también para la libertad y no sé qué, o sea, son palabras que no significan absolutamente nada, que llevan significando cada vez problematizando más lo que es la educación.
Yo no creo que tengan que competir los centros entre sí, porque los centros tienen que ser todos excelentes. Pero esa no es la objeción que tiene. Pero la prueba es que no ha funcionado hasta ahora ese sistema, que hemos igualado hacia abajo la educación. Pero el cheque escolar, todos estos mecanismos no tienen ningún sentido desde el punto de vista y la competencia entre centros, pero ¿eso qué es? Es decir, el asunto está en los contenidos, que es un poco lo que iba José Javier. Es decir, aquí el problema está en los contenidos. Es decir, que hay que definir un currículum. Eso no pueden hacer las familias, eso lo tiene que hacer el Estado. Tiene que definir un currículum. Todo lo que se llama educación, después aquí es que se ha confundido en España en general con la LOCSE, ya desde el siglo XIX, que ya Unamuno tiene un artículo Unamuno que se llama Educación e Instrucción, y precisamente por eso se ha confundido ambas cosas. Es decir, educación será de los padres, muy bien, los niños tienen que ir educados sobre todo. Pero Rocío tiene poco tiempo y te rogaría que hicieras la pregunta, porque la entrevista es a ella. La pregunta es, ¿qué vais a hacer desde Vox para homogeneizar, que yo creo que es el problema real, los contenidos en educación? ¿Qué vais a hacer? Y si lo depositáis en la familia, yo creo que eso, de nuevo, es desorientar. De nuevo, es tirar balones fuera. Es meter la basura debajo de la alfombra. El Estado hasta ahora, cuando ha intervenido, y en general la tendencia que ha habido es a igualar hacia abajo la educación. Y estamos viendo la falta de excelencia que hay en la educación. Bueno, entonces, yo sí que creo que tiene que haber un contenido común y garantizado para todos que hoy no existe. Por ejemplo, la historia de España. Eso. Tiene que enseñarse la historia de España en cualquier rincón de España y además contando la verdad, porque lo que estamos viendo es que se está distorsionando, las autonomías utilizan la educación para adoctrinar a nuestros niños. Entonces, nosotros tenemos, entre otras medidas, aparte del cheque escolar, la devolución de competencias de educación. La devolución de la competencia de educación es fundamental para garantizar la igualdad de la educación de todos los niños, porque tenemos que conseguir que todos tengan la misma educación. Por ejemplo, en Historia de España, que cualquier niño tenga garantizado pues, poder ser escolarizado en español en cualquier rincón de España, y eso hoy no está garantizado. Y eso es una medida fundamental que también tenemos y que también defendemos en Vox, la de devolución de competencia de educación y el cheque escolar como garantía para poder acceder en libertad a cualquier centro. Y luego habrá unas asignaturas y unas variables que serán las programáticas de cada colegio. Y ahí es donde entra la familia a, según sus valores, elegir un colegio u otro. Y eso es lo que hoy no se está respetando, porque no se está respetando los valores de muchos padres. Por ejemplo, la ley Cifuentes, cuando se nos están imponiendo determinadas ideologías en colegios públicos, privados y concertados, que adoctrinan a nuestros niños, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, no ideología de género, en contra del criterio de los padres y sin darnos opción a defendernos. Entonces, esto yo creo que es un tema fundamental. Otro de los asuntos, perdón Pedro. 2 millones de musulmanes. ¿Tienen los padres derecho a escoger? Pedro, tenemos que cambiar el micrófono de Rocío. Tengo que contarlo todo, me temo. En fin. Otro de los asuntos que ha sacado en campaña Vox ha sido, por ejemplo, la ley de violencia de género. Ha hablado también de no eutanasia. Acabamos de vivir en España un caso enormemente trágico y enormemente, al final, como decir, disparatado, que ha puesto de relieve hasta qué punto a veces las legislaciones parecen pensadas no para la sociedad, sino para otra cosa. El asunto de María José Carrasco y, sobre todo, cómo ha terminado. Vamos a verlo. Los fiscales, sí. Seguro que la recuerdan, es María José Carrasco, la mujer en estado terminal a la que su esposo ayudó a quitarse la vida. Un caso que ha terminado en los juzgados. Sí, hace unos días él mismo se enteraba que un juzgado de violencia de género es quien asumirá su caso. Estoy bastante agotado porque no he descansado prácticamente. He dormido bastante bien, pues llevaba 48 horas sin dormir. Ángel está indignado. Lo que no entendí es que me pusieran las esposas, eso, porque yo había declarado que había sido yo, había facilitado todo lo que me preguntaban, lo había facilitado. Pero está indignado no solo por esto. Ya estuvo 10 años en una lista de espera para que María José Carrasco pudiera ingresar en una residencia, pero nunca tuvo plaza. Ni siquiera cuando Ángel lo pidió temporalmente para poder operarse de una hernia, porque el esfuerzo físico por ayudar a su mujer durante todos estos años le terminó provocando una hernia umbilical de la que todavía no se ha podido operar. Incluso tuvo que aplazar hasta 3 veces la intervención al no disponer de ningún familiar que pudiera sustituirle con los cuidados de su mujer. También la falta de ayudas obligó a Ángel a solicitar la jubilación anticipada para atenderla, pero las administraciones seguían haciendo oídos sordos. Al no tener ayuda de nadie, Ángel Hernández estuvo con una reducción de jornada y con constantes permisos en su trabajo. Así que con este caso hay una cosa que nos queda clara. No,
Lo de María José Carrasco no es violencia de género, pero cuando las leyes se subordinan a la ideología, entonces la razón naufraga. Así que mejor hagámonos una pregunta. ¿Cómo podemos poner un poco de sensatez entre tanta tragedia? ¿Cómo podemos poner un poco de sensatez, Rocío Monasterio? Bueno, yo creo que lo fundamental, además, es no de un caso, no abrir un debate ahora, que yo creo que tiene que ser reposado y con todos los partidos y con gran responsabilidad, porque esto es un tema muy complicado. Nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la extinción natural, y sí que creemos, además, que no podemos designar el Estado no puede entrar a decidir quién tiene que vivir y quién no. O sea, esto es un tema de gran calado y que no se puede debatir a raíz de un caso. Sí que creemos que hay que hacer y promulgar, como en Andalucía, una ley de cuidados paliativos, que evite determinados casos que estamos viendo en que hay falta de apoyos. Pero nosotros estamos frontalmente en contra de la eutanasia. Y estamos viendo, por desgracia, que en el Congreso pues, hay muchos partidos que cada vez se están sumando más a esto, y por eso es cada vez más importante que los partidos que creemos en la vida y que defendemos la vida nos unamos en temas como estos fundamentales para que no salgan adelante estas leyes, y esperamos que el 28 podamos estar en el Congreso para ser partes de ese frente que luche por defender la vida hasta su extinción natural. El estrambote de esta historia, vaga el término, ha sido la derivación del asunto a un juzgado de violencia de género, puesto que ha sido un hombre el que ha matado a una mujer. En consecuencia, claro, está claro, ¿no? Bueno, pues evidentemente no está claro, pero es lo que ha pasado. Grotesco. Es que es surrealista, ¿no? Es surrealista. Y por otra parte, nadie está hablando hoy, por ejemplo, veíamos unas imágenes tremendas en una residencia, Los Nogales, sí, ¿no? Sí. Y yo veía a unas mujeres agrediendo a unas mujeres mayores, y de eso nadie está hablando, de cómo una mujer puede ejercer muchísima violencia contra una persona mayor, y en este caso las mujeres, y ahí no teníamos a las feministas opinando ni diciendo nada, y había una reacción. O sea, esto es un poco lo que nosotros hablamos de la ley, del tema de la violencia, ¿no? Lo que tenemos que conseguir es juzgar y castigar el hecho delictivo, y a veces el débil es una mujer, pero a veces es un niño en el entorno familiar, a veces es un anciano con falta de movilidad, y el agresor a veces es un varón y a veces es una mujer, como hemos visto el caso de los Nogales, y tenemos que, con la misma contundencia y con la misma severidad, pues perseguir todos los delitos en igualdad de condiciones. No puede ser que la mitad de la población española no tenga derecho a la presunción de inocencia, y no puede ser que un varón en España sea sospechoso de machista y de violento por solo el hecho de haber nacido varón, y esto no nos cansaremos de defenderlo, porque además creemos que la mejora de esta ley es lo que conseguirá proteger a todos los débiles, y además conseguirá que en el caso de las mujeres maltratadas, los recursos de verdad lleguen y sean útiles y no sean tan ineficaces como lo que hemos visto hasta hoy, que ha sido un desastre, que le llegue de verdad a la víctima los recursos. Para esta entrevista hemos pedido a cada uno de nuestros contertulios que prepare una pregunta. Bueno, Pedro Insua, que prepara 10 o 12. Antonio Alonso Timón, por favor. Yo le voy a hacer una pregunta. Hasta ahora es que estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho Rocío. Yo estoy de acuerdo con el cheque escolar. Creo que en los sitios en los que se ha implantado el cheque escolar ha funcionado razonablemente bien, y efectivamente decía Pedro anteriormente que el país no es una empresa. Sí, Pedro, es una empresa, y además es la empresa más importante de todas. Entonces, lo bueno es que esta empresa funcione bien porque es la empresa de todos, y entonces la mayor empresa del país. Sí, el país hay que tratarlo, por eso decía muchas veces el principio de eficacia, el principio tal. Sí, las administraciones públicas tienen que ser eficaces y eficientes en el manejo del dinero público. Estoy en contra de la violencia de género, que me parece un auténtico disparate y la causa de muchos males en los últimos años, y estoy en contra de la eutanasia, estoy a favor de los cuidados paliativos. Yo lo que sí le quería preguntar a Rocío es si, por favor, en esta campaña electoral, y los dos únicos partidos que lo están haciendo, muy especialmente Vox y también el Partido Popular, porque además he estado escuchando a Casado esta tarde, le lleváis con un roncel, o sea, porque ya no puede estar, prácticamente yo no sabía si era Casado o era Santiago Abascal, porque claro, está diciendo las mismas cosas que está diciendo Vox ya, ¿no? Entonces, yo, por favor, lo que os pediría a Vox, que me parece que es un partido que ha rompido con fuerza y va a tener un protagonismo fundamental en la campaña electoral, es que miréis al futuro.
futuro. A mí me preocupa mucho la España del 2050. No me interesa absolutamente nada la España de 1933 y la España de 1934. Me parece que hay que meter en la agenda política temas que dentro de 10 años van a ser fundamentales en general para Occidente y en particular para España. Y creo que eso hay que meterlo en la agenda política y hay que explicárselo a los españoles. Creo que la disrupción tecnológica va a provocar un nuevo panorama en el mercado laboral, va a provocar que tengamos que reinventar el estado del bienestar en el siglo XXI, porque el estado del bienestar y las recetas del siglo XX no son válidas para solucionar los problemas que vamos a tener dentro de unos años en el siglo XXI en Occidente en general y España en particular. Por favor, explicarle a los españoles lo que se nos viene encima, porque yo quiero una España de futuro y no una España que esté permanentemente mirando al pasado. Bueno, yo, respecto a lo del Ronzal y el Partido Popular, yo estoy encantada que otros se sumen a nuestras ideas, porque si muchos se suman a nuestras ideas, creemos que va a ir todo mucho mejor. Respecto al tema de tecnología, yo esta mañana estaba hablando de todo eso, de cómo tenemos que convertir la administración española en un nativo digital, en cómo tenemos que incorporarnos a las nuevas tecnologías, al blockchain, a hacer los sandbox estos para conseguir adecuar la regulación a la realidad de nuestras pymes que se quieren, las startups tecnológicas, y de cómo, por desgracia, este mercado fraccionado de 17 autonomías son el mayor impedimento para el desarrollo digital. No podemos tener 17 legislaciones distintas que bloquean bueno, pues que nuestras empresas se puedan adecuar a los avances tecnológicos. Nosotros hoy hemos anunciado, entre otras medidas, la creación, y que creemos que llegamos al Congreso, lo vamos a impulsar, de un fondo del Estado de capital riesgo para apoyar a aquellas pymes que hagan innovación en tema tecnológico y que además fomenten y que estén impulsando en el entorno rural también la adecuación a la nueva realidad tecnológica para reducir esa brecha que hay entre la España más urbana y la España rural. Y también hemos hablado del gap generacional que hay entre nuestros mayores y los más jóvenes, y de cómo tenemos que hacer un esfuerzo para que no se agrande esta distancia, ¿no? Y como en los municipios tenemos que hacer planes también de adecuación para nuestros funcionarios, para nuestros profesores, que cambien la metodología y pueden enseñar a estos niños a que cuando salgan de los colegios ya tengan conocimientos de lo que va a ser el futuro, pero que es inmediato. Que no es de aquí a 20 años, que esto es un plan que es de aquí a 5 años. Y además lo bueno es que en España tenemos infraestructuras bastante buenas en fibra, todo eso. Lo que nos falta es la capacidad de las empresas de incorporar todo esto. Don Enrique Calvet. Bueno, yo voy a hacer una pregunta un poco más larga que la anterior, que era muy escueta. Y voy a decir que lo que separa, de todas las maneras, a mi modo de ver en este momento, al Partido Popular de Vox, cosa muy importante para mí, es el tema de las autonomías. Lo que yo rogaría a Vox es que afinara muy mucho para evitar las fricadas de esto es anticonstitucional, eso no sé qué. Yo sé que hay materia gris detrás de todo eso, yo llevo trabajando mucho con ese tema. Las autonomías, independientemente del problema, la patología separatista, está destruyendo este país, como ha destruido la unidad de mercado, a niveles de libertad, de prosperidad potencial, etc. Si ella quiere decir algo, y eso lo ligaría con Europa, yo creo que ya tenéis que empezar a tener un discurso muy fino y es Europa, porque la etiqueta es son antieuropeos. Bueno, ¿cómo son antieuropeos y cuál es sobre todo visto lo que ahora está pasando con el Brexit? Y una última un poco incómoda, lo siento, amiga mía, pero es más bien brindarte la oportunidad también de contrarrestar lo que yo creo que es una mentira. Pero, ¿qué opina Vox del racismo? Bueno, la primera, respecto a las autonomías. Nosotros creemos que, además de que las autonomías no han conseguido su objetivo de dejar de dividir a los españoles, nos están dividiendo más, nos están enfrentando más, y además es muy incoherente esta política que tenemos de un mercado único en Europa y resulta que en España tenemos 17 mercaditos, que lo que son es una traba a la creación de riqueza, es una traba a la expansión de las empresas y además es un gasto
que no nos podemos permitir. Es un Estado gigante que está suponiendo un lastre para los españoles. Nosotros queremos tener recursos para la sanidad pública, para las pensiones, para la educación. Y la única manera que tenemos es reducir el gasto ineficiente, el gasto que no revierte en un beneficio y un bienestar de los españoles. Tenemos que dejarnos del bienestar de los políticos y dedicarnos al bienestar de los españoles. Las autonomías, nosotros, ese es nuestro programa de máximo, y como primera medida hay que recuperar urgentemente determinadas competencias como son la educación, de la que haya hablado, y la sanidad. No puede ser que nosotros con nuestra tarjeta sanitaria cambiemos de la comunidad autónoma y resulta que nos llamen desplazados. La policía no. Claro. Y también la seguridad y justicia. Hoy estaba leyendo todos los sistemas informáticos de nuestro sistema judicial y resulta que en un sitio se llama Minerva, en otro sitio se llama Vereda, en otro sitio se llama Centauro y en otro sitio se llama... y no se hablan entre ellos, con lo cual es completamente absurdo e ineficaz. Respecto a Europa, nosotros en Europa lo que defendemos, y creemos que además España es el país que puede presumir de haber contribuido a construir Europa casi más que ninguno, nosotros creemos que en Europa lo que hay que hacer es ser exigentes con Europa y promover una reforma de determinados temas en Europa. No creemos, quizás, y tenemos que revisar todo este sistema de un hojaldre de burocracia superpuesta que no revierte en beneficio de los europeos, lo tenemos que revisar, y también tenemos que revisar cómo es posible que si... Bueno, pues que por una parte estamos viendo el Brexit, ¿no? Es algo que va a ser pues muy complicado para todos los países miembros, y yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo porque los Estados miembros se queden. Y si hay que hacer pequeñas reformas, por supuesto habrá que hacerlas, ¿no? Y nosotros lo único que pedimos es que se respete la soberanía de los países miembros, y lo hemos visto con temas como la justicia, con el tema de Puigdemont, ¿no? Queremos ser respetados, queremos que se respete nuestro sistema judicial, y eso no lo hemos visto. Creemos que tenemos que ir a Europa, y España tiene que recuperar el peso específico que merece por su tamaño, por su importancia, y tiene que liderar en Europa. Y con esa mentalidad vamos a ir. Y por último, el tema de... Lo cual no es ser antieuropeo. No, es ser pro-europeo, pero pro-reformas, es ser euroexigente. Nosotros somos euroexigentes, que creemos que es fundamental, ¿no? Hay que reformar los tratados. Respecto al racismo, bueno, pues esa es una etiqueta que nos ponen, que yo creo que es injusta, tremendamente injusta, y probablemente nos la ponen porque nosotros hablamos de que queremos una inmigración legal, ordenada, y controlar nuestras fronteras. Y denunciamos la inmigración ilegal, cosa que no hacen los demás partidos. Y en esto yo creo que somos muy claros y vamos a seguir siendo clarísimos, pero es un tema que yo creo que están de acuerdo la mayoría de los españoles. Los españoles tenemos que tener capacidad y tenemos que tener el poder de decidir todos los años cuánta gente puede entrar en España, y a cuánta gente además podemos dar un trabajo digno y la posibilidad de tener una vida digna en España, que es de lo que se trata. Es tremendamente irresponsable, yo creo, el efecto llamada del señor Sánchez, que lo que hace es promover que los inmigrantes ilegales se lancen a una lancha con peligro para sus vidas, y además los que llegan tengan como único futuro vagar por nuestras calles, sin poder trabajar y sin poder tener un lugar en el que vivir. Y esto no dejaremos de denunciarlo nunca. Don Ramón Losayo, de Alejo y Alcuadras. Bueno, pues para subrayar lo que se ha estado comentando del tema del racismo, yo tengo muchos amigos que se dedican al mercadillo, a la venta en mercadillo. El 90% de los nuestros se dedica a ello. Y para ellos es muy complicado ver cómo, por ejemplo, las autopistas que ha puesto Manuela Carmena de la venta ilegal en la Gran Vía. Son supermercados de la venta ilegal, que les hace mucho daño. ¿Qué pasa con este efecto llamada de la inmigración? Del cual solo se nutren las mafias de la inmigración. Los que se nutren, los que sacan partido, son las mafias de la inmigración, a costa de una semiesclavitud, cuando no esclavitud, porque ven su vida empeñada. Esto me gustaría saber, porque es que fastidian al comerciante, al empresario, que se levanta de noche, que pone el mercadillo a las 7 de la mañana, pone sus hierros a las 7 de la mañana,
y ve cómo una competencia desleal, que no cotiza, que vende un producto fraudulento porque es un producto ilegal. Y tercero, porque humanamente es muy triste que estas mafias se aprovechen de esta pobre gente que viene, que tiene hambre. Pues eso es muy triste también. Creo que la política es acertada en ese sentido. Una cosa que a mí me preocupa muchísimo es la educación. La batalla de la educación hay que ganarla. Hay que ganar la batalla cultural. Porque es una lástima de que haya jóvenes que piensen que la calle Príncipe de Vergara está puesta así en honor a un fabricante de galletas rellenas de chocolate. Es una pena grande, es una pena grande. El discurso de gente como Iván Vélez, rememorando la historia de España, me parece fantástico. Y Hernán Cortés. Por supuesto, la conquista de Nueva España. Vamos a la pregunta. Yo quiero decir una cosa. ¿Qué podemos hacer, qué va a hacer Vox si llega al poder, para frenar esta barbarie cultural que tenemos? Porque estamos bajo mínimos. Bueno, a ver, yo creo que el tema de, por ejemplo, la historia de España es fundamental, ¿no? Si no conocemos, aparte que nosotros nos sentimos orgullosísimos de la historia de España. España tiene una historia para presumir por todo el mundo. Deberíamos ir recorriendo el mundo contando lo que ha sido nuestra historia. Y deberíamos callar a todos esos que se atreven a decir que tenemos que pedir perdón. Pero callarles, pero vamos, tendría que ser un grito unánime, ¿eh? Y España ha hecho la mayor empresa de la que, de la que tenemos que estar orgullosos y ha llevado el español a muchas partes del mundo, y además es una gran oportunidad para los españoles hoy, ¿no? Pero lo primero es que la historia de España en nuestros colegios se cuente con la verdad por delante y completa. Y ahí nosotros criticamos esta historia sesgada que nos están intentando contar, ¿no? Creemos que nuestros niños, además, de verdad, yo veo que ahora mismo pues tenemos generaciones que no saben absolutamente nada de lo que hicimos los españoles, y por lo tanto es muy difícil construir esta idea que contamos nosotros del patriotismo, ¿no? Que sí que queremos llevar a los colegios. Queremos que nuestros niños se sientan orgullosos de ser españoles, se sientan orgullosos de nuestros símbolos, se sientan orgullosos de la historia de España y se sienten orgullosos cuando escuchen nuestro himno. Y esto es una labor de tiempo, pero nosotros estamos dispuestos a hacerlo, y es fundamental. Y es por otra parte, una defensa de nuestra identidad y de nuestros valores. Y si no hacemos esto, pues España se extingue, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues es una parte muy importante en la que nosotros vamos a poner especial énfasis. Un apunte. Me gustaría, y creo que mucha gente coincidirá conmigo, que todas las mañanas en el cole, cuando el profesor, la profesora pone la fecha en la pizarra, dedicar 15 minutos a hablar de una de nuestras grandes riquezas, del refranero español. Que son sentencias verdaderas. Haz bien y no sepas a quién. Es el refrán favorito de mi padre. Por ejemplo, mira, está bien. Sí. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Que dedicaran 15 minutos, solo 15 minutos al día, a enseñar un refrán. En mi caso... Enseñaría a comentarlo. Comentarlo, claro, lo que significa. Comentarlo. En mi vida no ha pasado un día sin que en mi casa se haya escuchado un refrán y me lo hayan explicado. Eso es muy importante. El acervo popular hay que conservarlo. Pero, a ver, José Cuadras. Vamos a ver, es obvio, y además es una técnica muy antigua y desaprensiva, pero muy antigua y muy conocida, el etiquetar de forma descalificatoria sin entrar en el debate, ¿no? Es algo que es sucio, es un juego sucio, pero en la política se practica muchísimo. Y Vox es una víctima especial de este tipo de técnica, ¿no? Y hay, bueno, pues algunas cuestiones, algunas se han tratado aquí, ¿no? Por ejemplo, el caso de la inmigración. Bueno, vamos a ver, decir que uno no quiere una inmigración desordenada, masiva, ilegal, pues
¿qué persona sensata quiere eso? Nadie lo quiere, ¿no? Sin embargo, se construye una etiqueta y xenofobia, no, xenofobia no, está diciendo una cosa que el 99% de la gente dice, yo no quiero una inmigración ilegal, masiva y invasiva y bueno, claro que no, o sea, en cambio, etiqueta. El tema del feminismo, bueno, el tema del feminismo, pues vamos a ver, una cosa es el feminismo, es decir, defender los derechos de la mujer, la igualdad hombre-mujer, que todos la queremos, y otra cosa es la ideología de género, que es, bueno, que suscita problemas tremendos. Entonces, bueno, antifeministas, o sea, tal. Y después está el tema europeo, y ese es va a ser el objeto de mi pregunta. De manera muy esquemática, con independencia de los grupos parlamentarios que se constituyan después de las próximas europeas, se está perfilando claramente ya que va a haber 3 familias, vamos a decir, dentro del Parlamento Europeo. No quiere decir que sean 3 grupos, puede haber 5 o 6 grupos, pero 3 familias, digamos. 3 sensibilidades, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, bueno, sensibilidades a mí me parece un poco cursi, pero debemos ser 3 familias, ¿no? 3 familias de 3 conceptos de Europa. Eso. Entonces, hay uno que es el eurofederalismo. Estados Unidos de Europa, una unión cada vez más estrecha, con un horizonte final en que España, Italia, Francia, Dinamarca sean como Texas, Wyoming o Pensilvania y la Unión Europea sea los Estados Unidos de Europa. Este es un modelo que, bueno, hay quien quiere eso. Por ejemplo, nuestro amigo Guy Verhofstadt, ¿no? O nuestro amigo Cohn-Bendit, pues quieren eso. Bien. Después hay otro que es el modelo totalmente opuesto. Es decir, hay que acabar con la Unión Europea, hay que irse a la Unión Europea y hay que destruir la Unión Europea. Ese es el modelo de la señora Le Pen, en fin, y de Alternativa para Alemania, en fin, y algunos otros. Y después hay un modelo que es el que hoy se llama conservadores y reformistas, así se llama el grupo, donde están los conservadores británicos, están el Justicia y Libertad polaco, está el Partido Cívico Demócrata checo, en fin, gente respetable, digamos, que están en este grupo y que su concepto de Europa es sí a la Unión Europea. La Unión Europea es un logro que hay que conservar, nos trae la paz, nos trae la prosperidad, por tanto, ¿saben? Sí al mercado único, sí a aquellas instituciones y aquel derecho que haga que el mercado único funcione bien, sí a todo aquello que hagamos bien juntos, pero una Unión Europea que no sea invasiva y que respete, como decíamos, la soberanía nacional en ciertos temas sensibles. Por ejemplo, la inmigración, por ejemplo, la fiscalidad. Es decir, de estos 3 conceptos, lo digo para acabar con las etiquetas ya, de estos 3 conceptos que he descrito y de los correspondientes grupos parlamentarios que se formen, ¿a cuál va a ir los 8 o los 10 diputados de Vox que aparezcan en el Parlamento Europeo en el mes de junio? O los 20. Exacto. Es lo que iba a decir. No, he dicho 8 No abramos un debate suplementario porque ya es lo que nos falta. Por favor, pregunta, respuesta. Porque es lo que dicen las encuestas. Es una broma, pero no se lo toma como una broma. En las elecciones europeas lo que dicen las encuestas. estamos yendo solos, de momento, pero sí que el tercer modelo, el que propone una reforma de Europa, nosotros creemos en Europa, pero creemos que tiene que ser reformada y creemos que tiene que ser respetada la soberanía nacional. No creemos en ese modelo que obliga a una disolución de nuestra soberanía y una disolución de los Estados miembros en una Europa de regiones y federalista. En eso no queremos, ese es el modelo de Ciudadanos. Nosotros creemos en una Europa de naciones que se respete su soberanía y que se acometan una serie de reformas que creemos que son necesarias, y es evidente que son necesarias. La prueba de que son necesarias es que esta resistencia de masa a no hacerlas es lo que ha llevado a los ingleses a abandonar, que eso es un gran drama para Europa. Bueno, sí, están haciendo una prórroga, están en diferido. Mañana es decisivo, mañana. Si queréis apostamos, vamos a hacer la porra, la vamos a hacer después, Alejo, cuando hablemos de Europa. Yo, antes de que se vaya corriendo Rocío Monasterio a su apertura de campaña, que ya bastante le hemos retenido aquí, querría hacerle preguntas, solo preguntas, para que haya respuestas. ¿Quién va a ser el candidato de Vox por Madrid?
Uy, esa es una pregunta interesantísima. Ese es el misterio de la monasterio. Bueno, es una buena respuesta. Mira, está ya fantástico. contestado, Ya está, el misterio de la monasterio. Fantástico. Ya contestó. Te has equivocado de género, creo. Sí, se llega. Pero se presenta Vox a la Comunidad de Madrid, sí. Vox se presenta a todo. Titular. Si se da una situación de posible gobierno Partido Popular Ciudadanos en nivel nacional, que depende del apoyo o no de Vox, ¿qué líneas rojas, perdón por la vulgaridad, pone Vox para ese pacto? Bueno, nosotros para recibir los votos del PP y de Ciudadanos, nuestras líneas rojas es la defensa de España, la defensa de la libertad. Y nuestro programa y la prioridad para el día 28 es la defensa de la unidad de España y el combate al separatismo y a la izquierda radical. Que esas son las prioridades para yo creo que en estas elecciones, o sea, lo que se apuesta ahora es por el modelo de España. Por el modelo de España. Y nosotros estaremos cómodos con aquellos que tengan como prioridad la defensa de la nación española, que es lo fundamental. Eso significa que en ese caso se dejarían de lado, en nombre precisamente de esta cuestión, que por otra parte es muy legítimo, en fin, se dejarían de lado otras reivindicaciones como las relativas a memoria histórica, leyes de género, etcétera. Nosotros, como creemos que vamos a tener fuerza, creemos que vamos a poder incluir en el acuerdo otras muchas cosas. Pero no vamos a perder el foco sobre lo que es lo fundamental, ¿no? Y lo fundamental que tenemos hoy, el gran reto que tenemos España es el tema de Cataluña. Y luego hay muchos otros puntos del acuerdo que nos encantaría incorporar. Por ejemplo, nos encantaría bueno, pues podernos poner de acuerdo con los demás partidos en la recuperación de la competencia de educación. Eso es fundamental y creemos que los demás partidos no tienen que resistirse a esto, porque es garantizar las libertades y los derechos de todos los españoles en igualdad. Rocío, el primer paso, perdón por la interrupción, Sí, el primer paso, ejercer las competencias que ya tiene el Perdóname Estado tú que te interrumpa, reconocidas. Antonio, pero hay que meter la luego ya publicidad y se recuperar, ya se pero tiene que primero marchar. ejercer, porque A ver, las que se hay. lleven Vamos a Antonio tener Sótimo, por fuerza para favor. recuperar. Porque sin publicidad sí que me matan. Entonces, Vale, ni va. ensaimadas ni nada. Perdón. Un número de diputados. No me atrevo a hacer, pero yo creo que podemos. Sí, yo creo que podemos. Podemos Ese verbo no es lo que hay un conjugue. punto en que podemos llegar a los 70 y pico diputados. En la Comunidad de Madrid. No. La Comunidad de Madrid. Ahí cualquier día. Son las 11 menos 10 y yo doy, en fin, por satisfecho el compromiso de que Rocío Monasterio se pueda marchar. Mil gracias, de verdad, Rocío, Muchas por estar con gracias a nosotros en una todos. noche tan complicada que efectivamente lo ha sido. No vamos a dejar de hablar de Vox porque resulta que en Andalucía se ha montado un follón con una propuesta del PP sobre los toros que resulta que a Vox le ha pillado con la mano metida dentro del cepo y ahora veremos de qué se trata. Va a ser de inmediato, enseguida, después de la publicidad. De momento, lo dicho, Rocío Monasterio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buena a todos, campaña. Muchas gracias.